un dígito o dos dígitos será el incremento del salario mínimo en Colombia. ¿Qué dice la Central Unitaria de Trabajadores? Pues nosotros estamos pidiendo los 2 dígitos. No nos hemos bajado de esa propuesta. Consideramos que eso es lo que haría justicia con unos trabajadores como son los del salario mínimo, que la pasan de manera muy irregular en su vida, por no decir totalmente mal. Y bueno, los empresarios no han propuesto nada distinto a mantenerse al lado de la inflación. Y nosotros seguimos pues insistiendo en el 12%. Pero todo indica de que quien va a definir eso es el presidente Gustavo Petro. Yo aspiro que en las conversaciones que haya tenido y que tuvo con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues haya tenido en cuenta el antecedente que acaba de suceder allá en México con la presidenta de México, que estableció un incremento salarial del salario mínimo en México del 12%, a pesar de que el salario mínimo en México es superior al de Colombia, con una inflación menor que la nuestra, está en 4.55 en México, la nuestra está en 5.2. De tal manera que digamos que el antecedente nos haría a nosotros pensar que puede ser significativo para una definición por parte del presidente Petro. Además, él ha venido sosteniendo de que evidentemente hay que compensar a los trabajadores de salario mínimo en Colombia. Entonces sigo siendo optimista de los 2 dígitos, persistimos en esta lucha y aspiramos que el presidente Petro, que se ha caracterizado por intentar recuperar derechos en todo su periodo que lleva, ha logrado algunas cosas como la ley pensional y el sistema general de participaciones, no ha logrado la de salud ni la laboral, pero ahí va. Y esta es una oportunidad de recuperar derechos, especialmente para los de salario mínimo. Y es que esa brecha salarial que los gobiernos neoliberales y proempresariales han tenido respecto al salario mínimo, de que solamente le aplicaron la productividad total de los factores y no la productividad laboral, que es mucho más alta que la de los factores, pues sea la oportunidad para ir reduciendo esa brecha. Y por eso vamos a insistir en los 2 dígitos y muy especialmente en el 12%. Fabio, a mí me llama la atención es los incrementos que ha tenido el aumento del salario mínimo del presidente de la República. Él ha tenido unos aumentos muy importantes, digamos que unos aumentos que tienen que ver con un tema justo. En su llegada, pues el aumento generaba unas expectativas y superó también los 2 dígitos. El año pasado también fue un aumento importante. En su momento el aumento se dio y no hubo la reacción que están teniendo hoy los gremios y que están teniendo estas organizaciones empresariales, porque hoy vuelven a decir lo mismo, que es que no se puede, que solamente el 5%, pero es que ya tenemos ejemplos de un aumento en el gobierno de Gustavo Petro que superó un dígito, y que esto de una u otra manera reactivó la economía en el país, porque uno encuentra datos estadísticos a nivel de medios de comunicación que se convierten en ligeros murmullos para decir la economía del centavo sigue creciendo, que es la del tendero, la del señor de la pequeña empresa, el tema de la manufactura sigue creciendo económicamente, pero eso no se dice. ¿Por qué hoy dicen que debe de ser el 5 y no 2 dígitos? Bueno, yo creo que lo que pasa es que la actitud siempre empresarial en este periodo pues ha venido reafirmando una oposición radical e irracional al gobierno de Gustavo Petro. Yo pienso que el contexto que hoy estamos viviendo es mucho más antagónico en términos de la posición que mantiene el empresariado frente al gobierno, y expresiones como el hundimiento de la ley de financiamiento, inclusive el hundimiento de la reforma política que haya presentado el gobierno, son situaciones que evidentemente pues desmejoran la situación para que ellos empiecen evidentemente por todos los mecanismos a oponerse a cualquier situación que el gobierno quiera hacer para mejorar alguna situación, en este caso de los trabajadores que ganan el salario mínimo. Entonces yo creo que ahí el punto
central por la cual hoy ponen el grito en el cielo cada vez más fuerte obedece a esa oposición irracional de los privilegiados, como creo que es lo que en el fondo hay en esta situación. En esa mesa de negociación, Fabio, hay un titular importante, un gran medio de comunicación de la economía mundial ha dicho que somos la sexta economía en los países que hacen parte de la OCDE, y países que hacen parte de la OCDE superan los 30. ¿Qué se dice frente a esos titulares que no son nacionales, sino que son internacionales? ¿Eso no debe de tenerse en cuenta para esa proyección del salario mínimo? Pues claro que sí. Y eso refuta radicalmente las opiniones, los criterios y las expresiones de los empresarios de Colombia, ¿sí? Que dijeron que aquí esto era, que Colombia iba al igual que Venezuela, o el castrochavismo, como dijeron, y que aquí iba pues a haber una situación de recesión económica profunda, de una inflación disparada, de que el dólar iba a costar 5.000 pesos yo no sé cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso se ha podido ver. Y el gobierno obviamente haciendo muchos esfuerzos también, hay que decirlo, inclusive, así como se dice, pagándole los créditos que irracionalmente y de manera arbitraria ellos hicieron y que han contado exactamente con unos pagos excesivos que le ha tocado asumir hasta el gobierno. Y a pesar de todo eso, ha habido un manejo macroeconómico que evidentemente la referencia internacional que hace la revista The Economist, pues muestra que evidentemente aquí la economía se está creciendo. Que sea el sexto puesto de la economía mundial ya es un hecho importante y significativo que no se puede desconocer. Pero se trata de que ellos utilizan todos sus medios de comunicación para tratar de decir que eso ahí sí como se dice, que eso como que no es cierto. Y entonces, cuando se entabla la discusión, pues simple y llanamente ellos evaden el debate y no se refieren a eso, porque ya quedan obviamente en evidencia que están diciendo es una narrativa engañosa, falsa, que no corresponde a los hechos. Y obviamente porque no tienen por qué reconocerle absolutamente nada a este gobierno. Oye, ¿cuándo se abrieron? Está yendo bien en sus negocios. Sí, porque es que no se han ido, ¿no? Cuando Claro. llegó el gobierno, Hubieran ido, seguro. que se iban a ir, y se iban a ir los artistas, y se iban a ir todos los empresarios, y se estaba fugando el dinero colombiano y no se fueron. Fabio, ¿cuándo sabremos entonces el incremento del salario mínimo? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice la ministra? ¿Qué dice el nuevo ministro de Hacienda, teniendo en cuenta lo que dijo Bonilla antes de dejar el cargo? Pues bueno, yo creo que hoy en la mesa de concertación que está convocada para discutir las salvedades, es decir, no está convocada para negociar nada, porque ya las posiciones ya estaban definidas y la posibilidad de que lleguemos a unos acuerdos con valores tan distantes, pues es materialmente imposible. En el ambiente de la Comisión de Concertación ya se prevé que evidentemente quien va a definir esto es el gobierno nacional, es decir, el presidente Gustavo Petro. La ministra, en la rueda de prensa que hizo el lunes, pues expresó eso, que no había forma de acercar a las partes, pero que obviamente había que terminar el proceso que indica la ley, y eso es lo que estamos haciendo. De tal manera que a partir de hoy, digo yo, después de la reunión que hagamos, ya todo queda en manos del gobierno, y el decreto deberá expedirlo a partir del día de hoy. Va a tener plazo hasta el 30 de diciembre, pero en cualquier momento lo puedes pedir. Lo puedes pedir esta misma noche. ¿Y quién? Sí, o mañana, bueno, cualquier día de estos, hasta el 30 de diciembre lo puedes pedir. Bueno, Fabio, queríamos... Hacienda, pues, el ministro de Hacienda, pues, ha estado lo suficientemente prudente. Eso era lo que le pedíamos nosotros a Bonilla. ¿Para qué hace esas declaraciones? Cuando Bonilla hace la declaración, ni siquiera conocía los datos de la productividad en DANE. Eso fue una actitud irresponsable del doctor Ricardo Bonilla. En eso sí se pifió, como se dice. El actual ministro de Hacienda, pues, dice que
él está atento y pendiente de las discusiones y de liderazgo que en este tema pues tiene la ministra de Trabajo, y obviamente que están conversando al respecto. Y de esa conversación, inclusive con el presidente, pues saldrá el dato final por el cual se decrete el incremento del salario mínimo. Bueno, Fabio, muchas gracias por ponernos al tanto y lo seguiremos molestando a que nos diga y nos dé esa noticia de que el salario será de 2 dígitos y que lo más seguro será el 12%. Ojalá, hombre, ojalá. Vamos a hacer todo el esfuerzo. Lo hemos hecho e insistiremos y persistiremos frente a eso. Buen día para todas y todos, Alex. Gracias, buen día. Gracias. Presidente de la CUT, Fabio Arias, que nos acompaña esta mañana. No perdemos las expectativas. CIS Radio, nuestra alternativa.